Espero que el día de hoy, como todos los días, estén Utsmatiosh. Fíjense que el día de hoy vamos a trabajar la página 18 de su libro de texto. Para que ustedes entiendan, yo extraje el nombre de estos 5 personajes que aparecen en el ejercicio. Estos son nombres en cachiquel. Uno es un nombre para perro, uno para señorita, uno para joven, uno para señora y uno para señor. Entonces, el primero es Shahinel. Él es un perrito. Ishkev es una señorita. Sotz es un joven. Chumil significa estrella, es una señora. Y Akbu es un señor. ¿Qué voy a hacer yo con estos 5 personajes para llenar mi página 18? Bueno, jóvenes, vamos a solucionar la página 18. Vamos a ponerle a todas las oraciones a las 7 el artículo hun, que significa un, uno, una. Y vamos a poner nuestros 5 personajes. Shahinel, Ishkev, Sot, Chumil y Akbu. Shahinel es un perro, entonces yo pongo la palabra tzi. Ishkev es una señorita. ¿Se recuerdan cómo se escribe señorita? Se escribe Ishten. Sot es un joven. Se escribe Alá. Chumil es una señora y se escribe Ishok. Ishok. Y Akbu es un señor, se escribe Achin. Entonces sus frases van a quedar Hun Tzi Shahinel, Hun Ishten Ishhav, Hun Alá Sotz, Hun Ishok Chumil, Hun Achin Akbu, y las últimas 2 usted se las inventa. Así es como trabajamos nuestra página 18. Sería ponerle un artículo, qué es el personaje, si es un perro, un señor, una señora, y por último ponerle el nombre personal. Las últimas 2 oraciones usted puede inventárselas, por favor. Para los que todavía no tienen su material o su libro, por favor hacen 20 oraciones siguiendo este esquema. Primero el artículo hun, luego colocan si es un perro, una señora, un señor o si es una niña, y colocan el nombre personal. El nombre personal no necesariamente puede ser en cachiquel, sino que lo pueden hacer en idioma español. Es todo por el día de hoy. Recuerden repasar, porque a pesar de que es poco contenido, deben de aprenderlo de memoria. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día.